Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who se ubica en el número 34, en la lista United World Chart Tracks, permaneciendo 55 semanas, convirtiéndose en la canción coreana K-pop con más tiempo en la lista en la historia. ¡Felicidades, Jimin! Jungkook se convierte en el primer solista de K-pop y el artista asiático que más rápido supera los 9.6 billones de reproducciones en Spotify. ¡Felicitaciones, Jungkook! Who se convierte en la séptima canción coreana K-pop con mayor permanencia en las listas de Spotify global, con más de 429 días, superando a Butter. ¡Felicitaciones, Jimin! Jungkook es el primer y único álbum solista asiático en el que 4 canciones superan los 300 millones de reproducciones cada una en Spotify. ¡Felicitaciones, Jungkook! Jimin y Jungkook son reconocidos en la lista Hot 100 2025 de Madame Tussauds entre los talentos más influyentes del mundo en la música, el cine, la moda, los deportes y la cultura, lo que muestra su impacto a largo plazo, su importancia cultural y su lugar en la historia. ¡Felicidades, Duo Ace! Who en Spotify Global se encuentra en el número 12. Seven en Spotify Global está en número 68. Jimin reingresa a los mejores artistas diarios de Spotify en el número 169. Jungkook también reingresa en el número 190. B-Man ha tenido un alza muy importante y está presente en la lista de Spotify de 14 países. Sigamos haciendo stream a Who, B-Man y toda la música de Jimin. Reproduce el disco de Jungkook con enfoque a Seven. Jungkook está nominado en los premios Breakthrough, Jimin nominado como Artista Masculino Internacional y Jungkook Artista Global. Pega el enlace en el navegador Chrome, vota 5 veces y te pedirá después enviar los votos. Vota por Jimin en los Shannon Awards por el premio Face of K-Pop 2025. Va en segundo lugar. Es fácil votar, ingresa a la página y busca a Jimin, marcas la casilla y votas por él. Se cierra en 7 días y está a muy pocos votos de alcanzar al primer lugar, vamos a darle el triunfo. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards como el hombre más guapo del 2025. Votemos cada una hora por ambos. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jikook como mejor cantante de K-pop 2025. Sigamos votando por ambos. ¿Sabías que? Hace varios días, apareció una cuenta que comenzó a publicar las fotos antiguas de Tae y Jennie, filtradas en el 2023 por una persona. Incluso lanzó unas inéditas. No sé si son inteligencia artificial y no me interesa tampoco. Obviamente las tecacas comenzaron a hacer comentarios maliciosos respecto a Jimin y esa mujer,
en los comentarios de esas fotos y en los citados, y crearon una cuenta similar que ha estado subiendo fotos editadas de Jimin con esa mujer. En la descripción te dejaré el enlace para que podamos todas juntas denunciarla y que bajen esa cuenta, primero por spam y segunda denuncia, por privacidad, después te saldrá amenazar compartir información personal privada sin permiso de otra persona y denunciar. Todo este contenido es falso, pero X no tiene un apartado que denuncie eso. Las tecucas no pueden vivir sin nombrar a Jimin, no lo dejan en paz. Tienen al bicho trepador en un altar y están muy seguras, como dicen ellas, ganamos. El Jikook no es real. No vaya a ser que se les caiga todo el juego, a la trepadora y a esa sin vida de las tecacas. El karma se está cocinando y cuando esté servido, las veremos nuevamente arrastrarse. Creen porque salió un video de hace 5 años atrás. El Jikook no existe, lo he dicho muchas veces, aunque el Jikook no exista, el Taekook nunca ha sido real. Ahí Tae estaba con Nam en una premiere, haciendo hasta un corazoncito, todo tímido, se ve tan enamorado. Taeyeon, es real. ¡Qué emoción! Pero como estas locas están cada día peor, ¿y cómo saben que se les cayó su momento de premiere? Dicen. Con amigo, ni idea, usando ropa común. Con el novio, Taeyeon puso escritores gay icónicos. Jungkook usa romance homosexual. Mira la diferencia. Hay un mensaje ahí, pero Bombo se enoja y crea drama. No saben cómo justificar esta ida de Tae con Nam, que se ve más romántica que él mismo con Jungkook, que inventan cosas estúpidas como creer que sus vestimentas son homosexuales y que transmiten una relación. Esa gente no es más tonta solo porque el día no tiene más horas. Buscan estas excusas, porque Jungkook dejó botado a Tae y sus amigos, se fue a su departamento a cocinar y encender un directo, porque no quería estar con ellos, solo fue por compromiso con el productor de esa película. Nam y Tae transmiten más aires de pareja y eso no las debe dejar dormir. Incluso están inventando que Jungkook no fue con Tae por el grano que le salió en su cara. Jungkook no fue ni siquiera a la otra premiere, que Dispatch anunció que iría y se quedaron todas esperando a su pareja de fantasía. En vez de hacer stream a su favorito. Imagínate, demuestra un botón, Be Mine, tiene más stream que toda la discografía de Tae en la lista de Spotify Estados Unidos. Y está completamente fuera de las listas globales. Pero sus supuestas fans están pendientes de la trepadora y además le están pagando para que le haga daño a Jimin. ¿En serio Tae quiere ese tipo de fans? Por mucho que invente la trepadora y las tecacas, Jikook sigue y seguirá siendo real, y eso es lo que más les duele. Aparte de tener una de las relaciones más lindas, Jimin y Jungkook son famosos y exitosos en todo lo que hacen. Ahora ya lo sabes. Salió un autógrafo de Jungkook en un restaurante de carnes en Seúl. El dueño dijo que en julio fue la última vez que fue y lo acompañaba su amigo Eunwoo. Probablemente fue cuando viajó de Los Ángeles a Corea, a hacerse el tratamiento a la piel, y aprovechó de despedir a su amigo que se fue al servicio militar. Jungkook hizo un live de 8 minutos aproximadamente. Dijo que no se mostraba porque le salió un grano en su nariz. Le preguntaron por el evento Calvin Klein y dijo lo siguiente: antes que nada, era mi primera vez en un evento así que al principio fue un poco caótico. Pero terminó siendo más tranquilo de lo que imaginaba, o quizás no. No sé, quizás no era exactamente mi estilo. No debería decir eso. Entré un poco preocupado, pero fue más divertido y mejor de lo que esperaba. Aún así, supongo que no soy de los que disfrutan mucho de este tipo de cosas. En fin, fue una buena experiencia. ¿La fiesta? Había demasiada gente. Creo que algunos malinterpretaron cuando dije, ¿qué clase de fiesta es esta? No quise decir, esto ni siquiera es una fiesta. Solo me preguntaba cómo sería la fiesta en realidad. Tenía planes para el día siguiente, así que me fui antes de que empezara el DJ. Quizás debería haberme quedado y disfrutarla un poco más. Nah.
Sabemos que Jungkook es de ambientes más tranquilos, pero aún así disfrutó y lo pasó bien. Como dice ahí, tenía una agenda al día siguiente. Se especula que grabó una nueva campaña para Calvin Klein. Se despidió porque está durmiendo temprano y dijo que volvería a hacer live. Ojalá que prontamente tengamos un live de Jungkook. Peter Utz, quien trabajaba para Celine, ahora es el nuevo director global de Relaciones Públicas de Dior, y Jonathan Anderson, director creativo de Dior. Ambos siguieron a Jimin en Instagram. Jimin, el embajador global de Dior. Se espera que Jimin participe el 1 de octubre en la Semana de la Moda en París. Jimin sigue brillando con Dior, que sigan envidiándolo. Nuestro chico es el número 1 en moda junto con Jungkook para Calvin Klein. Peter Utz siguió también a Jungkook. ¿Se imaginan una colaboración J-Coop para una marca del conglomerado? Romperían todos los récords. Presiento que se vienen buenas cosas para J-Coop. Ahora solo debemos esperar que el tiempo y el karma hagan lo suyo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.